que él menciona, me llamó la atención la palabra clave de levantarnos. Y entonces cuando me dan la información de generar el billete, no había absolutamente nada, simplemente el deseo de generar un billete conmemorativo, y como punto de partida una nueva Honduras se levanta. Y entonces empiezo a trabajar y digo, ¿cómo inicio esto? ¿Qué es realmente lo que quiere el presidente? Y entonces el mismo banco tenía la solución, no lo habían visto. Y cuando entro al banco a hacer mis primeros contactos, el mismo banco tiene en una pared, en el lobby, en la parte principal, no sé si lo han visto, está un relieve que fue construido, diseñado por Mario Zamora, un hondureño mexicano, escultor, un gran escultor. Y entonces estaba esta pieza ahí. A mí me llamó tanto la atención porque cuando la vi, me acordé de lo que decía el presidente: una nueva Honduras se levanta, gente unida puede levantar a un país que está destruido. Y entonces, eso fue uno de los primeros bocetos, le agregué esa parte aquí, ¿verdad? Creo que está por ahí, aquí lo van a poder ver. Y entonces están estos personajes que son 5 hombres, pero fue interesante hacer todo el concepto, porque tuve que pensar en el tema, pensar también en el cliente, pensar en el mensaje, pensar en el tiempo que tenía para poder resolver el proceso de diseño. Y sobre todo después de haber hecho la propuesta, que fue la primera propuesta, después vino el presidente, incorpora en su gobierno a muchas mujeres, ¿verdad? Algunas de ellas fueron ministras, otras trabajaron en otras áreas. Entonces me piden a mí que haga el cambio, y yo le digo, bueno, esta pieza no es mía, es de Mario Zamora. Si él autoriza que yo haga algo, pues yo lo hago, ¿no? Entonces el banco contacta al escultor Mario Zamora, y entonces yo vengo y hago los cambios. Entonces, dentro de ese billete me encontré esta escultura, que es una pequeña escultura, más o menos una maqueta pequeña, como de unos 50 centímetros de altura, que estaba en Bellas Artes. Esta se perdió, se la robaron, pero todavía se conserva una en el museo que está en Comayagua. Ahí la pueden ver, y junto con ella está el billete de 20 lempiras. Entonces, lo que hice fue quitar el hombre que está aquí en medio y utilizar a la mujer como parte de ese símbolo que era importante resaltar. Entonces, el banco hace el billete, y en ese billete aparece una panorámica actual de la Casa Presidencial, ¿verdad?, que está en la otra parte. La figura del gobernante maya, ¿verdad? Yo vengo y agarro también uno de los gobernantes mayas de Copán. También está por primera vez la firma de un presidente constitucional, nunca se había colocado en un billete una firma. Está también la escultura alusiva, que es esta, ¿no?, ¿verdad?, que significa unión y esfuerzo, y donde se incorpora la figura femenina, y aparece también el eslogan: una nueva Honduras se levanta. Este billete fue pues sacado en el 30 de marzo del año 2000. Eso fue un billete interesante, ¿verdad? La propuesta pues estuvo circulando un tiempo, ahora es un billete conmemorativo. Si ustedes quisieran comprarlo, creo que lo venden el Banco Central. Ustedes pueden ir al banco, tienen que llevar su tarjeta de identidad, pagar creo que como $4 o $5, y ustedes pueden obtener ese billete. Ese es el billete ya terminado, y como ven, se vuelve a repetir completamente todo el esquema, porque lo que ando buscando yo como diseñador es generar una línea gráfica. Si ustedes ven los billetes anteriores, cada billete tiene un diseño completamente distinto, ¿cierto? ¿Verdad? Cada billete no hay una unidad visual. Entonces yo lo que ando buscando es generar una unidad visual en cada uno de ellos, y estos 3 billetes los diseñé. Y entonces aparece, como ven, la tipografía, los elementos representativos de la época. Esta foto también yo la tomé. Casi todos los elementos que están aquí en los billetes, la primera edición, me dieron la información y yo tuve que buscar todo lo demás. Entonces, cuando uno diseña, una de las cosas que yo le di saber al banco es que yo no solamente era un operador, no solamente era una persona que me dedicaba a agarrar información y a colocarla puntualmente dentro de un esquema, sino que realmente lo que yo quería mostrarle también a los personajes que tomaban las decisiones en el banco, era que yo también era un investigador, que también era un creativo y que también era un estratega,
a la hora de diseñar. Y cada uno de estos billetes tiene elementos de valor y muy significativos, que creo que cuando usted ya sabe el billete, le va a dar ese valor, ese sentido, como hondureño, ¿verdad? Y sobre todo se va a acordar pues de lo que ocurrió en el pasado. Pues lastimosamente no tenía la cámara a la mano pero aquí está el billete, aquí está tengo dos de estos, bueno, uno, lo mantengo yo en mi casa, el otro que lo dejé igual. Tengo un amigo que se dedicaba antes a hacer marcos, entonces como regalo él me dio el enmarcado, y yo como muestra de agradecimiento le di otro boceto, y entonces él lo tiene, así que habría que ir a buscarlo, ¿verdad? ¿Dónde vive? Sí. ¿Dónde vive? Está en de Tegucigalpa. Entonces conservo todavía y ese aquí aparece, como pueden ver, el boceto original. Aquí en este momento todavía no estaba la mujer incorporada, hasta que ya hago los primeros bocetos y que se los mostraron al presidente Flores. Entonces el presidente Flores dice y decide que se tenía que hacer la incorporación de la mujer. Y entonces vengo y este texto lo encontré en un blog, no sé si es de ISCOA. ¿Esto es tuyo, ISCOA? Sí tengo en el blog la información, pero no... Pero este texto es suyo, ¿no? Sí, el texto sí. Entonces lo encontré, me llamó la atención cuando dice que él se encontró con alguien que le contó... La historia me la comentó doña Victoria Fura de Díaz, Ajá. que es una de las firmantes del billete. Ajá. Eso lo plasmé en el blog y Pues bueno, eso está en el blog, y entonces yo lo saqué literalmente del blog, donde aquí consta de que yo fui contratado por el banco, y el banco, con la autorización de Mario Zamora, del escultor, pues se cambia del hombre, ¿verdad?, a la figura femenina, ¿verdad? Y entonces, para crear un equilibrio que creo que es importante en una sociedad como la nuestra, donde la mujer siempre queda relegada. Y entonces creo que, como bien lo dice aquí, con ello hicimos justicia al papel que la mujer ha jugado dentro de nuestro país. Así que yo creo que hoy debemos de dar también un aplauso a todas las mujeres presentes, ¿verdad? Se lo merecen. Y sobre todo creo que todos sabemos de la tragedia que ocurrió hace unos días allá en La Esperanza, ¿no?, ¿verdad?, en donde le han quitado la vida a una mujer pues que tenía un legado y había hecho algo por este país. Yo creo que es importante pues valorar todo eso a la hora de ver lo que están haciendo los buenos hondureños, lo que quieren hacer los buenos hondureños por nuestra nación. Así que incorporamos a la mujer, y pues es parte del proceso del diseño. Bien, para que quede constancia, dije yo, en algún momento eso me va a servir en la vida. Y en ese momento pedí a Saúl Moisés, ¿verdad?, que era el jefe de misión de La Moneda, le digo, hágame una constancia, puede servirme para una beca o algo así. Yo nunca me imaginé que podía servir para algo más. Y entonces, pero aquí está la constancia donde dice que yo simplemente era un bachiller en ese momento. Había colaborado con la institución para el diseño de los billetes emitidos por el banco. Así que quizá mi hijo se va a quedar con esto, ¿verdad? Y si alguno lo quiere, igual le puedo regalar una copia, ¿verdad? Pero eso hace constar que sí trabajé en los billetes. Y para finalizar, encontré esta pequeña frase que dice: la vida es como una moneda, puedes gastarla como quieres, pero solo lo puedes hacer una vez. ¿Sí? Entonces hay que aprovechar completamente la vida. La vida solo es una y hay que saberla vivir. La vida solo es una y hay que saber inspirarse para poder vivirla completamente. Pero mi historia no termina aquí. Mi historia no termina acá, ¿verdad? O sea, este es parte del proceso, y creo que todavía hay algo más que contar, y espero que tener un poco más de vida para seguir contando más historias. Y para finalizar, pues, en otra etapa de otro gobierno, también tuve la oportunidad de trabajar con este billete. Este billete, pues, una etapa crítica completamente en el país. Estamos hablando del año 2009, ¿recuerdan? ¿Verdad? Una crisis política que polarizó y ha polarizado y sigue polarizando y mantiene polarizado al pueblo hondureño.
Y creo que cuando ustedes jóvenes tengan sus hijos en los libros de texto, la historia va a ser diferente a la que nosotros hemos leído. Los próceres o los valientes o los villanos van a estar presentes ahí, ¿verdad? Como quiera verlos usted, pero alguien va a escribir esa historia, ¿verdad? Puede que alguno de ustedes ya empezó a escribir esa historia y para algunos, unos son los valientes, otros son los villanos, pero esa historia ya está contada. Y entonces yo tuve también la oportunidad de diseñar, esto pues igual es primera vez que lo muestro, nunca lo he mostrado, un boceto del billete de 1000, donde la mayor parte de la gente creía de que en el billete aparecía Mel, ¿verdad? Pero no aparece Mel, ¿verdad? Sino que aparece un personaje que pues no sé de dónde salió. Allí abajo aparece parte de la historia de este personaje, que según la historia se llama Serapio, ¿verdad? Y era un cinchonero. Y entonces, basado en ese cinchonero, entonces empezó a trabajar. Lo que pasa que sí, puede pasarlo. Entonces hice diferentes bocetos, diferentes colores, pero nuevamente tuve que trabajar con otro presidente. En este momento estaba el presidente Mel Zelaya, y el presidente Mel Zelaya pues tenía una línea política diferente a la línea política de otros gobernantes, y entonces él dijo: yo quiero rojo-negro, y había que entonces trabajar con rojo y negro. Y luego otra cosa interesante del billete o de ese boceto es que el personaje que aparece con una camiseta. Entonces cuando yo empiezo a diseñar el billete y me dan los elementos, también aparece tenía que aparecer en la parte de atrás el Puerto Cortés. No sé si ustedes sabían que Puerto Cortés es el segundo puerto más importante de Latinoamérica. ¿Sabían eso o no? Certificado completamente por los Estados Unidos, el puerto más importante, uno de los puertos más importantes, y entonces aparece en el billete. Y para comentarles rápidamente, me dan la información. Esta es parte de la información que me dan, creo que por aquí tengo aquí está el billete que había en ese momento, y este es el puerto, y entonces el presidente quería que saliera Puerto Cortés. Entonces vengo yo y hago toda una propuesta y un contrato, que eso es muy importante, jóvenes, ¿verdad? Nunca hagan nada sin tener un contrato, jamás hagan nada sin tener un contrato. Yo les puedo enseñar mis contratos, tengo ahí las fotocopias de mis cheques, ¿verdad? Nunca hagan nada sin contratos. Entonces yo preparé un contrato, una línea de tiempo, y me pagaron el 30%. Entonces con ese 30% vine y dije: bueno, esta fotografía o esta ilustración es una ilustración muy, muy vieja, ¿verdad? Creo que Puerto Cortés ha cambiado, y me fui con mi esposa y mis hijos a Puerto Cortés con el dinero que me habían dado. Y entonces me llaman del banco y me dicen: don Mario, ¿dónde está? Estoy en Puerto Cortés. ¿Y qué está haciendo en Puerto Cortés? Pues ando tomando fotografías del puerto. Y me dicen: pero ya le dimos una fotografía. Y entonces, no, bueno, pues le digo: de todas maneras voy a utilizar este tiempo para ¿qué? Perdón, es para que no se duerman. De todas maneras le digo: voy a aprovechar este tiempo para disfrutar un rato con mi familia. Y entonces tomé una fotografía y conseguí una foto nueva de Puerto Cortés, y es la foto que aparece allí, que si se fijan, y ustedes los coleccionistas van a ver que es completamente diferente a lo que aparece en el billete anteriores. Y entonces preparo nuevamente el billete, y cuando lo estaba diseñando me llaman los ejecutivos del banco y me dicen: don Mario, ¿usted conoce los 10 mandamientos? Me dice. ¿Lo sabe? Sí, claro, sé cuáles son los 10 mandamientos, pero aquí en el banco tenemos 11 mandamientos, me dice. Ah, ¿de veras? Le digo: ¿cuál es el 11º mandamiento? Y me dice en voz baja: no se mete en lo que no le importa. Entonces no se mete en lo que no le importa, o sea, simplemente haga lo que dice el presidente. Cuando estaba diseñando el billete de 1000, habían elementos que yo no consideraba importantes, o que no es que no eran importantes, sino que eran elementos que yo
consideraba que no deberían de ir. Uno de ellos es que el personaje que aparece allí es un dibujo hablado, dibujado por un ilustrador o un caricaturista. Si ustedes lo miran, realmente es una caricatura. Entonces yo le dije al gerente del banco, disculpe con todo respeto, pero creo que no debería de ir ese personaje, o por lo menos en ese tipo de ilustración. Si usted se fija en los billetes anteriores, hay una línea gráfica muy depurada, muy fina, entonces debería de cambiarse. Y entonces luego le digo, hay otro elemento que ustedes deben de considerar. Ese personaje aparece con una camiseta parecida a la que yo ando, de este tipo de cuello. Para el año en que Serapio, ¿verdad?, Cinchonero, vivió, no habían ese tipo de camisetas. Estas camisetas fueron diseñadas en la Segunda Guerra Mundial, lo usaron los marines, ¿verdad? Y entonces fueron los primeros en utilizar estas camisetas. Esta camiseta tiene más o menos 105, 106 años de haberse diseñado. Y este personaje, según lo que cuenta la historia, vivió en 1800 y algo, y fracción. Entonces, no debería ir ahí. Y aún así, pues me dicen, no, pero es lo que quiere el presidente. El 11º mandamiento. ¿Ah? El 11º mandamiento. El 11º mandamiento, ¿no? Y luego cuando coloco el nuevo puerto, la foto, entonces se lo muestran al presidente Zelaya, y entonces el presidente Zelaya dice, me parece. Y tengo acá, creo que tengo por aquí algunas de las de la hoja de tiempo donde están están los recibos. Aquí está uno de los recibos donde dice Tegucigalpa MDC, 30 días del mes de abril 2009, comparece Mario Castillo, de nacionalidad hondureño, de profesión diseñador gráfico, cédula de identidad tal, domicilio Tegucigalpa, que ha recibido del banco la cantidad tal, ¿verdad?, para diseñar. Entonces aparece también una carta compromiso donde yo la firmo, donde define cuáles son los términos que debo de seguir para hacer el diseño, y entonces aparece más o menos un contrato donde dice la forma de pago. Primero 20% después de la recopilación de datos el 4 de mayo, 30% la etapa de experimentación y la propuesta para el 18 de mayo, y el 50% restante 15 días después de la entrega del material en un CD y en físico. Y todo esto está firmado por el banco, y aquí está una línea de tiempo, un programa donde yo tenía hasta el 30 de mayo para que el billete estuviera diseñado, porque el billete tenía que salir literalmente al público en junio, pero ocurrió algo que ustedes ya saben, ¿cierto? Y por esa razón el billete no salió, pero estaba programado para que saliera en esa época. Entonces, repito, en ese momento solo me habían dado un 50% de lo que yo estaba cobrando. Faltaba un 50% y ya estaba la crisis completamente, ¿verdad? Entonces, wow, había ocurrido algo, quizá tal vez no lo van a estar preguntando, cuánto habré cobrado por diseño, seguro que lo están preguntando, ¿verdad? Está en la cabeza, cuánto cobró por los billetes. No se lo voy a decir, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que en los primeros diseños cobré poco, y dije yo, este billete voy a cobrar como debería cobrar un diseñador. Y cobré relativamente bien, y no lo cobré en lempiras, lo cobré en dólares. Y me lo pagaron en dólares, pero faltaba un 50%. Y entonces dije yo, bueno, tengo en mi mano un contrato. Y si tengo un contrato, y el banco es una institución formal, autónoma, entonces escribo a la gente con la que yo me contactaba y le digo, miren, yo necesito saber si me van a pagar el 50%, yo sé que hay una crisis política, y me dicen sí, no hay problema, me pagaron el 50%, y ya salí de eso, y el billete quedó guardado ahí en mi casa, y creo que en la bóveda del banco, y luego salió mucha información relacionada con el billete, al punto tal de que esta foto la tomé en internet, donde el periodista
menciona en la nota de que era primera vez que iba a salir la firma de un presidente en un billete, cuando ya vimos que en el billete de 20 lempiras ya había una firma. Entonces, como ven, realmente esta cuestión de diseños es una cosa interesante, sobre todo que quiero terminar diciendo de que el rol del diseñador debe de ser un investigador, debe ser estratega y debe ser un creativo, y debe alejarse completamente desde el ámbito político, mantenerse pues al margen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy contratado por el banco y debo dejar a un lado todo eso, mi tinte político, mi orientación, simplemente enfocarme en lo que me estaban pidiendo. Y eso fue lo que hice. Y basado en esa experiencia, en la experiencia previa, entonces pude terminar con este proceso que sinceramente les voy a decir, ustedes lo están viendo por allí y realmente yo decía, realmente no me gustaría que saliera este billete, por muchas razones. Decía yo, realmente no quisiera que saliera porque tiene ciertos elementos que creo que contradicen lo que debería ser una nación, un país, ¿verdad? Que debe vivir en paz, debe de buscar la igualdad, la democracia, debe de tener otros elementos que le den más fortaleza a un país en crisis y no polarizarlo mucho más. Y pues no salió por muchas razones que creo que ustedes ya las saben. Hoy día pues ya existe un billete de 1000, ya está diseñado, solamente falta ciertas decisiones políticas nuevamente para que salga ya en circulación el billete de 1000. Así que eso es lo que puedo comentarles. Quisiera pues dejar en este momento, creo que estamos bien con el tiempo, ¿sí? Quisiera dejar, si tienen alguna pregunta, pues con gusto lo puedo